Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar, amados hermanos, con el estudio que hemos comenzado recientemente acerca de la confesión de fe. Lo que hemos hablado ya es acerca de los primeros párrafos, los primeros 3 párrafos de la confesión de fe, del capítulo 1 de la confesión de fe. En estos párrafos hemos hablado acerca de la necesidad de las Escrituras, de su identidad, esto es que consideramos que las Escrituras son absolutamente necesarias para la iglesia. Y en su identidad, sabemos que hay este párrafo de la confesión de fe que nos recuerda que son estos libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, los que consideramos palabra de Dios. Antes de continuar, entonces, dirijámonos al Señor en oración y pidamos su guía. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, una vez más porque podemos acudir a ti, porque nos permites estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para abrir nuestro corazón. Concédenos a tu Espíritu, Señor, para estar convencidos de estas verdades. Que sea tu Espíritu el que dé testimonio a nuestros corazones, Señor, para que estemos convencidos de estos temas, para que seamos uno, Señor, en pensamiento, en doctrina, en la interpretación de tu palabra. Guía a tu iglesia, Señor, a lo largo de este estudio. Concédenos, Padre, la guía de tu Espíritu y permite, Señor, que podamos avanzar en estos temas. Rogamos esto, Señor, ayúdanos, asístenos en nuestra debilidad. Lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces hemos ya cubierto los párrafos 1 al 3 del primer capítulo de la confesión de fe de las Sagradas Escrituras. Vamos ahora entonces a pasar a los siguientes párrafos. No vamos a terminar hoy, tendremos 2 sesiones más analizando este capítulo. Entonces, si recuerdan, la vez anterior vimos primero la necesidad de las Sagradas Escrituras, o dijimos que las Escrituras son necesarias. También vimos la identidad. En el día de hoy seguiremos con la misma numeración, así que vamos al punto número 3, que entonces es la autoridad de las Sagradas Escrituras. Tercero, la autoridad de las Sagradas Escrituras. Les leo los apartes del párrafo de la confesión de fe y pues diremos algunas cosas al respecto. Párrafo 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. ¿Esto qué es? Esto nos está indicando que la Biblia no es autoridad a causa de los hombres o de las iglesias. La Biblia no es autoridad porque yo les diga, crean en ella o hagan lo que ella dice. Ni es autoridad porque una iglesia en particular diga lo mismo. Diga, esto es autoridad, tienen que hacerlo. La autoridad de las Escrituras no depende de ninguna criatura, no depende de ningún hombre ni de ninguna iglesia. Al contrario, como dice ahí, depende enteramente de Dios. ¿Por qué entendemos que las Sagradas Escrituras
tienen autoridad porque su autor es Dios. Porque Dios es el supremo gobernante y rey sobre el universo y porque su palabra es autoritativa. Porque su palabra lleva justamente esa autoridad de ser el rey sobre todo. Y de hecho, podemos decir que todas las perfecciones de la Biblia, de las Santas Escrituras, se desprenden del hecho que ellas provienen de Dios o que su autor es Dios o que esta palabra ha sido dada por Dios. Así que esto es importante. Cuando hablamos de los mandatos de la ley de Dios o cuando hablamos de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, ellas son autoridad no porque yo lo diga, no porque los hermanos bautistas que se reunieron en 1677 y escribieron estas cosas lo dijeran, no porque la iglesia históricamente haya creído estas cosas, estas doctrinas, la mayoría de ellas, sino porque todo esto lo hemos sacado, extraído de la palabra de Dios. Veamos un pasaje que nos muestra un poco acerca de esto. Recuerden que el estudio está sustentado con los pasajes de la confesión de fe que tienen en sus párrafos. Sin embargo, por el tiempo no podemos entrar en detalle de todos ellos, así que parte de su estudio es que con más calma en casa puedan ir leyendo estos pasajes. Vamos a Lucas 16, 27 en adelante, 27 al 31. Lucas capítulo 16, versos 27 en adelante. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Recordamos esta parábola que dijo el Señor, y aunque el propósito no es exponerla ni explicarla en detalle, vemos que en la historia, entonces, hay alguien que está en el lugar de tormento. Y al encontrarse allí, le dice al padre Abraham que por favor envíe a alguien desde entre los muertos, que si alguien fuera, digámoslo así, como dicen en otras iglesias, si alguien ha estado en el infierno y va a ellos y les dice: miren, deben arrepentirse porque el infierno es así, 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 se arrepentirán. Pero en la parábola nos dice: no, no es así. Si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen a las escrituras, no se persuadirán. Así que, ¿tiene más autoridad alguien que hipotéticamente hubiera podido ir al infierno y volver para decirle a otro que se arrepienta? No. Si no creen a las Sagradas Escrituras, no se persuadirán. La autoridad está únicamente en la Escritura. Y hemos dicho que la razón de esto es que su autoridad proviene de su autor, que es Dios mismo. Obviamente hay más pasajes que nos muestran acerca de su autoridad. Hay incluso pasajes que textualmente el Señor da una orden y firma diciendo: yo Jehová. Eso es claramente una palabra autoritativa debido a que Él, el Dios eterno, es quien la dice. Pero siguiendo adelante, entonces, entendemos que como Dios mismo es el autor,
de las Escrituras, estas son entonces autoritativas. Cada palabra en la Biblia, en sus manuscritos originales, fue inspirada por Dios y por tanto tiene la autoridad de Dios mismo. La Biblia, la palabra de Dios, se impone entonces sobre los pensamientos de los hombres. Debe ser creída por su propio testimonio y no hay ninguna otra autoridad sobre ella. Ni lo que piensen los que se llaman apóstoles o profetas, ni las instituciones que, llamándose iglesias, quieren imponer sobre lo que está establecido en la Biblia o estableciendo otras cosas. El pasaje clásico acerca de la inspiración de la Biblia que nos dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, cada parte de ella, todas sus palabras, todas sus ideas, ella como un todo es inspirada por Dios. El hecho de que sea inspirada por Dios no significa que los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados en el sentido de recibir algún tipo de estímulo o motivación o facilidad para hacerlo. No es como actualmente pudiéramos decir que un poeta, artista, pintor dice, me he inspirado para hacer esta obra y entonces lo hace fluidamente y fácilmente. No nos referimos a esto. De hecho, la palabra que aquí utiliza la escritura para inspirar se pudiera traducir mejor como exhalar, de tal manera que el pasaje lo leeríamos un poco más claramente si dice, toda la escritura es exhalada o respirada por Dios. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios. O sea que cuando hablamos de inspiración, realmente no es como lo entendemos en nuestro lenguaje común en la actualidad, sino que fue la palabra que usaron para la traducción. Tiene que ver con respiración, pero no es que es inspirada por Dios hacia adentro, sino es respirada, exhalada, dada, proviene del aliento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque fueron los hombres o a través de ellos que se dio y se escribió, la palabra viene de Dios. Y entendemos que cada palabra viene de Dios y que no es casualidad que las palabras hayan sido puestas de esta manera porque fue Dios quien las respiró. Dice un teólogo al respecto, Dios inspiró estos mensajes a los hombres y a través de ellos. Y estas escrituras son el resultado de esta acción divina. Es decir, no fueron los hombres, autores humanos, digamos, de la escritura, que por su propia intención y acción dijeron, vamos a escribir, entonces en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No. Creemos que fueron producidas por el aliento creativo del Dios Todopoderoso. Dicho de una forma más sencilla, queremos decir que todo lo que tenemos aquí en la Biblia ha sido dado por Dios al hombre. Y por supuesto, esto conlleva obviamente la idea de que esto es cierto no solo de las ideas en general, sino de las palabras concretamente. Por eso, muchas veces enfatizamos en las palabras escritas en el original y tratamos de meditar más profundamente acerca de su significado. Cada palabra es inspirada, es decir, exhalada de Dios, proviene de Dios mismo. Pero esto tampoco quiere decir que los autores bíblicos hubieran sido usados como máquinas de escribir.
como que fueran robots en los que Dios simplemente puso y lo que Él quiso decir, sino que por la voluntad del Señor y en su sabiduría, estos autores tenían voluntad propia. Estos autores plasmaron ahí en las escrituras su estilo propio, su idiosincrasia, su proveniencia. Claro está, cuando leemos la escritura, notamos las diferencias de leer a Juan y de leer a Pablo. ¿Qué significa esto? Que aunque Dios estaba ahí dando, exhalando su palabra en ellos, también estaba usándolos con lo que ellos eran, tal cual como ellos eran para traer su palabra. Otro de los pasajes típicos que nos habla acerca de la inspiración está en 2 de Pedro 1:21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, como lo dijimos. No es que uno de estos autores de la noche a la mañana dijo, voy a escribir en nombre de Dios esto y lo otro y lo otro. Sigue el pasaje, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este pasaje se nos muestra que la Biblia fue traída por Dios y comunicada por hombres, pero aquí la palabra inspirados no es la misma que se utiliza en Timoteo. Esta palabra significa que fueron llevados o guiados por el Espíritu Santo. Como cuando usted coge a un niño y lo lleva de la mano hasta donde usted quiere, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. No escribieron según su voluntad y por lo tanto no escribieron lo que ellos querían, sino con la guía sobrenatural y santa del Espíritu Santo. De tal manera que fueron instrumento de Dios tal y como ellos eran. Dice un teólogo reconocido, con sus personalidades y temperamentos, con sus dones y talentos, con su educación y su cultura, su vocabulario, su expresión y estilo. Él guió sus mentes, los impulsó y guió a escribir y además contuvo la influencia del pecado en su actividad literaria. Los ayudó a escoger las palabras y la expresión de sus pensamientos. Y si esto no nos cabe en la cabeza, recordemos que Dios es todopoderoso y que así como Él tiene este poder infinito que no lo podemos comprender en su totalidad, así entonces Él expiró, exhaló estas palabras usando a los autores de tal manera que todo lo que quedó escrito es lo que Dios quiso. En últimas, recordemos que Él nos quiso revelar su voluntad. Y si es su revelación, no va a ser una revelación que se oculte. Así pues, las Sagradas Escrituras son palabra de Dios y como son palabra de Dios, entonces su autor, quien es Dios, les transmite, por decirlo de alguna manera, su autoridad. La autoridad de las Santas Escrituras depende, se desprende, viene, está sustentada en el hecho de que son palabra de Dios. Así pues, entonces, entendemos lo que dice este párrafo. Dios es el autor de ella. Y como Dios es el autor de la palabra de Dios, de las Santas Escrituras, ¿cómo debe ser recibida? Como la palabra de Dios. Aquellas personas que no lo reciben como palabra de Dios, muchas veces no la han leído justamente para darse cuenta de sus atributos. Y bueno, justamente la confesión de fe sigue avanzando. Porque preguntamos, ¿qué me podría convencer a mí de que la Biblia es palabra de Dios? Supongamos que, bueno, el autor es Dios, Él la escribió y pues yo no he tenido contacto con ella
¿Qué me puede mover a mí o convencer de que esta escritura, la palabra de Dios, es palabra de Dios? Seguimos, párrafo 5. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas. Son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Con esto introducimos nuestro cuarto punto, que es la autenticación de las Sagradas Escrituras. El tercero era la autoridad. ¿Son autoritativas? Sí. ¿Debemos sujetarnos a ellas? Sí. ¿Por qué? Porque su autor es Dios. Y Dios es Rey soberano sobre todo el universo. Pero ahora, ¿quién me convence a mí? ¿Quién me puede autenticar? ¿Cómo puedo yo ser convencido de que esto es así? Este párrafo nos muestra que aunque la iglesia, pues, y los hombres pueden tener argumentos válidos para hacernos apreciar las escrituras como palabra de Dios, por ejemplo, mostrándonos sus perfecciones y mostrándonos cómo ella misma declara ser palabra de Dios, una persona o la iglesia nos pudiera mostrar todo esto que leímos allí, que su contenido es un contenido celestial, majestuoso, que tiene una doctrina, una enseñanza eficaz, coherente, robusta, que además el estilo con el que está escrito y la armonía que tiene en su totalidad, aunque fueron diversos autores humanos que escribieron diferentes libros a lo largo de muchos años, tiene realmente un tema, ¿cierto? La salvación del hombre y con el propósito de dar la gloria a Dios. Muestra también el único camino de salvación. Pudiéramos tomar a una persona o mediante estas clases en la iglesia, pudiéramos convencer externamente a una persona de esto, dándole evidencia de todo esto porque esto está allí, contenido en la Escritura. Pero al final, la verdadera autenticación, la verdadera razón por la que una persona puede ser convencido de su autoridad y puede someterse a la palabra de Dios, no son las afirmaciones, palabras, enseñanzas de un hombre o iglesia, sino son las afirmaciones de la Biblia misma acompañadas por la obra interna del Espíritu Santo. Es decir, si usted no cree que la Biblia es autoritativa, tenemos que revisar, porque el Espíritu mismo es el que nos da testimonio en nuestros corazones de eso. De ahí que es muy importante que siempre nos evaluemos hasta qué punto entendemos, aceptamos y nos sometemos a la palabra de Dios, más que a lo que diga un predicador. Si lo que se dice es palabra de Dios, debemos someternos. Cuando alguien no se somete, lo primero que podemos pensar es, esa persona puede que no tenga el Espíritu Santo en él, morando en él. Y si una persona no tiene al Espíritu Santo morando en él, pues no es de Cristo, no es creyente. Nos toca seguir evangelizándolo y mostrándole el camino de salvación y llamándolo al arrepentimiento. Un teólogo dice al respecto:
La Biblia afirma en todas partes que las escrituras nunca deben considerarse como letra muerta, sino como la palabra viva de Dios. Como palabra viva de Dios, las escrituras por sí mismas exigen ser creídas y obligan a todos los que las escuchen a creer. Más o menos como el pasaje que les dije, ¿sí? Haced esto y lo uno y aquello, firma yo Jehová. Esa escritura obliga, esa escritura está exigiendo ser creída. ¿Recuerdan el pasaje de Hechos en donde Pablo está predicando? Si no estoy mal, es en Atenas, a las personas que crean el evangelio, y no les dicen, venga, les suplico que crean en el evangelio, sino dice, Dios manda a toda persona, ¿sí?, a que se arrepienta. Entonces, la palabra de Dios exige por ella misma ser creída, sin necesidad de añadirle disertaciones razonadas ni argumentos externos. Las escrituras son suficientes para justificar la confianza en su veracidad necesaria para la fe salvadora. Claro está, con la obra del Espíritu Santo. ¿Esto qué significa? Que pudiésemos dar argumentos válidos para que las personas crean que la Escritura es palabra de Dios, que podemos hacer nuestro mayor esfuerzo para lograrlo y de hecho debemos hacerlo, pero en últimas, quien realmente convencerá el corazón de una persona no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Sí, debemos acercarnos a las personas y persuadirlas y darles argumentos y ponerles ejemplos y mostrarles la escritura y de muchas maneras tratar de traerlos a entender y aceptar que esta es la palabra de Dios. Pero si lo aceptan, si lo creen, no es por lo que yo hice, es porque el Espíritu les dio ese testimonio y los llevó a eso, les dio ese convencimiento, esa convicción. Por eso dice, vuelvo y les leo. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo. Yo le puedo decir, crea esto, obedezca esto, esto es palabra de Dios, esto es lo que usted tiene que hacer. Y por lo general las personas van a decir sí, sí, sí. Pero la convicción de esto para obedecerlo, hacerlo, viene por el Espíritu Santo. Únicamente. Primera a los Corintios capítulo 2. Vamos a mirar versos del 12 al 14. Primera a los Corintios capítulo 2 versos 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Puede el mundo saber lo que Dios les ha concedido? No, porque no han recibido el espíritu que proviene de Dios. O sea que, ¿quién nos convence de que esto es lo que Dios nos ha concedido? Su voluntad, sus mandatos, lo que quiere que nosotros hagamos es el Espíritu. Sigue verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ahí está también. Esto lo hablamos. Claro, podemos utilizar nuestras palabras, pero la convicción vendrá por las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que
una persona puede leer la Biblia, incluso puede ser experto en la Biblia, como desafortunadamente sabemos que hay muchos teólogos ateos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que haya un experto en la Biblia que sea ateo? Porque no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él se ha vuelto un objeto de estudio histórico, muerto, literario o como sea, pero no lo discierne espiritualmente. Es decir, volvemos a insistir que para ser convencidos de que esto es palabra de Dios y es autoritativa, necesitamos al Espíritu. Continúa el teólogo diciendo: la necesidad del testimonio del Espíritu es en una palabra, o se reduce en una palabra, al pecado. ¿Por qué necesitamos que el Espíritu dé testimonio a nosotros? Por el pecado. Porque por el pecado lo tendremos por locura. Por el pecado no lo aceptaremos como palabra de Dios. La condición pecaminosa pervierte el esfuerzo intelectual del ser humano, porque todo lo que podamos entender y analizar estará inclinado hacia la condición pecaminosa de nuestro corazón. Esto hace que los hombres repriman la verdad y de este modo los ciega espiritualmente a la luz de la revelación divina. ¿Recuerdan el propósito de las parábolas que dijo el Señor Jesús en Mateo? Para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Puede que hayan personas que vean y lean las Escrituras y no entiendan. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu. El testimonio del Espíritu Santo, por lo tanto, tiene por naturaleza la eliminación de la mala disposición ética que ciega al hombre ante la luz de la revelación divina. El testimonio es, por tanto, una acción ética. No consiste en una nueva revelación que se sume a la que figura en las Escrituras, sino que abre los ojos a lo que hay ahí. Dos aclaraciones importantes con respecto al testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu no confiere autoridad a las Escrituras. No es que cuando el Espíritu me convence de que las Escrituras son autoritativas, entonces ellas se convierten en autoridad. No, ellas ya son autoritativas porque son palabra de Dios. El testimonio del Espíritu simplemente obra en mí, abriendo mis ojos, elimina nuestra natural enemistad hacia Dios para que reconozcamos lo que ellas son, es decir, autoridad. Segunda aclaración: el testimonio del Espíritu no nos aporta información adicional ni revelación. Es decir, el testimonio del Espíritu no es una voz hablándonos más y más palabra de Dios. No, es una obra interna que convence nuestros corazones de que la Biblia es palabra de Dios. El Espíritu obra a través de las Escrituras. Es al escuchar la palabra de Cristo en la Biblia cuando reconocemos y tenemos la certeza que la Biblia es palabra de Dios. Por último, quinto, hablaremos de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Suficiencia. Párrafo 6. Dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias
tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que en la Escritura encontramos todo lo que necesitamos para acceder a la salvación y para conducirnos como Dios quiere que vivamos nuestra vida. Es decir, estamos diciendo que la Biblia es suficiente. Todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida en piedad, claro está, no como nos plazca, en piedad. Dice un pastor, ella es suficiente para lo que Dios la dio a nosotros. ¿Para qué la dio? Para nuestra salvación, para nuestra santificación, para que andemos según su voluntad. Para eso es suficiente. Dios nos la dio para revelarnos su persona, su salvación, lo que quiere de nosotros. No para que en la Biblia investiguemos acerca de geología, cosmología, física cuántica, inteligencia artificial o cualquier otra área del conocimiento. Aunque algunas iglesias o profetas nos digan que necesitamos algo más aparte de la Biblia para nuestra salvación o para conocer lo que Dios quiere de nosotros, esto es falso. La Biblia, las Sagradas Escrituras son suficientes. Esto no niega el beneficio de leer buenos libros. Recuerden el pasaje de Hebreos que nos dice, acordaos de vuestros pastores, examinad el resultado de su conducta e imitad su fe. Muchos de los libros, de los buenos libros cristianos recomendados, han sido escritos por pastores. Y tenemos este modo de poder examinar su conducta, su fe y también seguir los pasos de Cristo imitándolos a ellos. Como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Estos pastores en su vida imitaron a Cristo en ciertas áreas particulares y han dejado por escrito ciertos consejos que no dicen en ningún momento estar por encima de las Escrituras, sino que al contrario nos ayudan a aplicarlas de una manera un poco más actual y vívida. Así que decir que la Biblia es suficiente no niega el beneficio de leer buenos libros. Las Escrituras, como ya leímos en un pasaje, afirman ser totalmente suficientes para dotar al hombre de todo lo que necesita para la buena obra. Recuerden 2 Timoteo 3:16 que ya lo leímos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, nos habíamos centrado allí, pero ahora decimos es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué nos sirven las Escrituras? Para todo lo que necesitemos en la piedad. Las Escrituras entonces nos proporcionan instrucciones específicas, pero también principios generales que pueden aplicarse a cualquier situación que puede surgir. ¿Qué es esto? Esto es lo que dice que todo lo que necesitamos está o expresamente expuesto o necesariamente contenido. Es decir, la Biblia nos enseña mediante mandatos, principios y ejemplos. Los mandatos nos exponen expresamente qué debemos hacer o qué no debemos hacer, ¿cierto? Acordaos del día de reposo, debemos hacerlo, ¿sí? No matarás, no debemos matar, expresamente está allí. Pero también nos enseña por medio de ejemplos de las vidas de los hombres del pueblo de Israel y muchas cosas que nos van a mostrar las consecuencias buenas o malas de nuestras acciones. Pero también
La escritura nos enseña por medio de principios, es decir, cosas que necesariamente están allí, contenidas, reglas generales que pueden ser aplicadas a diversas circunstancias de nuestra vida. El pasaje también que nos habla que todo lo que necesitamos está en la escritura es segunda de Pedro 1:3, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no a la ciencia, no a la tecnología, a la vida en piedad, podemos decir, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad está acá, o las escrituras son suficientes. Ahora, si lo notan, entonces dice también allí en el párrafo que no ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres, nada a la escritura, porque es que ellas ya son suficientes. Y suficiente significa que no necesita más. Y si no necesitamos más, pues ¿para qué vamos a prestar oído a nuevas revelaciones de profecías y del Espíritu? Dice un autor al respecto: la existencia de una revelación continua y directa, como las lenguas y la profecía, socava o atenta la suficiencia de las Escrituras. En primer lugar, significa que lo que Dios dijo en la Biblia no es suficiente para la iglesia. Y eso está contradiciendo lo que creemos, ya que se requiere una revelación adicional. Esto atenta directamente la suficiencia de las Escrituras. En segundo lugar, en términos generales, las iglesias que practican el don de lenguas y la profecía acaban prestando mucha más atención a la nueva revelación que a lo que dice la Biblia. Así tiene que ser, porque según ellos, la nueva profecía debe ser más relevante para la iglesia que algo que tiene 2000 años de antigüedad. El resultado en últimas es que la Biblia tiende a quedar relegada. No siempre es así, pero sin duda es algo muy habitual en nuestra actualidad. La suficiencia de las Escrituras no niega tampoco la necesidad de que cada uno de nosotros se esfuerce. Esta doctrina no es una excusa para la pereza intelectual. No debe verse la Biblia como un amuleto. Ella es suficiente para lo que yo necesito y nunca la abro. Ella es suficiente para lo que yo necesito. No es así. Tenemos que poner nuestro intelecto. El Espíritu nos ilumina, nos da un testimonio, pero yo necesito hacer un esfuerzo en el estudio de la Escritura. La suficiencia de la Escritura no niega la necesidad de la enseñanza del Espíritu. De hecho, ya lo vimos. Yo me puedo estudiar toda la Biblia y yo sé que ella es suficiente, pero sin el testimonio del Espíritu no podemos sacar nada. Esta doctrina no es una excusa para el orgullo intelectual. Las Escrituras no son suficientes ni claras para quien carece del Espíritu. La confesión afirma, no obstante, reconocemos que la iluminación interior del Espíritu de Dios es necesaria para la comprensión salvadora de aquellas cosas que se revelan en la palabra. Lo que ya dijimos, hay muchos teólogos ateos. Hay muchos teólogos que conocen muchas cosas de forma impresionante de la Biblia, pero que no creen en Cristo, que no creen en Dios. Hay muchos teólogos recorriendo las iglesias y diciéndole a los pastores, venga y yo le enseño, pero no son miembros ni se sujetan a ninguna iglesia. Entonces, esto es una incoherencia. La suficiencia de las Escrituras no niega la necesidad del sentido común. Se da por sentada la razón natural en aquellos a quienes van dirigidas las Escrituras. Dicha razón es en sí misma creación de la palabra de Dios.
La confesión parte de esta premisa cuando reconoce que hay algunas circunstancias relativas al culto de Dios y al gobierno de la Iglesia que deben ordenarse a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Esto es, las Escrituras son suficientes, pero debemos usar el sentido común para tomar ciertas decisiones como iglesia. Por ejemplo, ¿a qué horas nos vamos a reunir? ¿Depende de la hora a la que se reúnan las iglesias en otra parte del mundo? No necesariamente, porque ellos tienen otra providencia y otro contexto. ¿Podemos instituir en todas las iglesias del mundo que al terminar el culto se reparta café? No, porque para unas personas en el mundo el café es una sustancia que promueve algo por allá en mi cerebro, entonces lo tienen como si fuera una especie de nicotina o cigarrillo. El sentido común, dependiendo de la cultura, nos debe guiar a tomar decisiones adecuadas en términos de los cultos y la adoración. ¿Todas las iglesias del mundo se reúnen entre semana los jueves a las 7:30? No, esas son decisiones que se toman según el sentido común. Así que la suficiencia de las Escrituras no niega la necesidad de obrar con sentido común y lógica. Y bueno, así pues hemos cubierto un poco más de tema acerca de la Escritura. Nos faltan aún 3 o 4 párrafos por terminar este capítulo, pero si lo notan, este capítulo se centra en las perfecciones de la Biblia, no perfecciones que las personas que escribieron este documento le asignaron a la Biblia, sino perfecciones que ella misma tiene y declara por el hecho de que es palabra de Dios. Así que quiera el Señor ayudarnos a entender, aceptar y meditar un poco más en estos temas, porque si no tenemos a la palabra de Dios como autoridad, como algo suficiente y además no entendemos que es por el Espíritu Santo que ellas son autenticadas en nosotros, tendremos mucho problema en nuestra vida diaria de piedad. Así que oremos y que sea el Señor también convenciendo nuestros corazones. Padre, estamos agradecidos, Señor, porque podemos meditar en estos temas, en estas doctrinas que tu iglesia ha creído, Señor, desde siempre, Padre, desde que tú la instituiste, aunque han sido especificadas un poco más, han sido detalladas y extendidas de acuerdo a las dificultades que han habido históricamente, pero rogamos, Señor, que nos concedas de tu gracia y de tu Espíritu para ser convencidos de esto, para que entendamos que lo que dice tu palabra es autoridad que viene de ti, que son palabras que tú nos mandas y que desobedecerlas es desobedecerte a ti. Permite también que entendamos mejor esta doctrina de la suficiencia de las Escrituras, que podamos acudir a ellas, Señor, para tomar nuestras decisiones, para andar en piedad, para cada paso, Señor, que andemos, permite que ellas sean lámpara a nuestros pies. Oramos que bendigas y sigas edificando nuestras vidas con tu palabra y con tu Espíritu, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.